La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública. La prevalencia y la incidencia de esta enfermedad cada vez van incrementándose más. Y el problema es que se buscan estrategias para poderla identificar de forma precoz y evitar que incremente la mortalidad en los pacientes que la padecen. Pero, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Según la CADIGO, es la presencia de alteraciones en la estructura o en la función renal que persiste por más de 3 meses, independientemente de la causa que la provoque, y que tiene implicaciones para la salud de la persona que la está presentando. Vean cómo la enfermedad renal crónica afecta aproximadamente del 10 al 15% de la población mundial, a comparación de la diabetes, que más o menos afecta aproximadamente el 8% de la población mundial, pero por debajo de la hipertensión, que aproximadamente se presenta en el 30% de la población mundial. Aquí el problema es que las principales causas de enfermedad renal crónica a nivel mundial son la diabetes y la hipertensión. Y si bien, como les comenté, la enfermedad renal crónica son alteraciones en la función y en la estructura del riñón que duran más de 3 meses y que tienen implicaciones para la salud independientemente de la causa que la esté provocando. Normalmente siempre asociamos la enfermedad renal crónica con la tasa de filtrado glomerular. Según las guías de la CADIGO, cuando un paciente tiene enfermedad renal crónica, tiene una tasa de filtrado glomerular de menos de 60 mililitros minuto. Pero ustedes me creerían si yo les dijera que un paciente con una tasa de filtrado glomerular normal puede tener enfermedad renal crónica, y la respuesta es que sí. Si un paciente tiene una tasa de filtrado glomerular normal que oscila entre los 100 y 125 mililitros minuto, dependiendo si es hombre o si es mujer, puede tener algunas otras alteraciones que se conocen como marcadores de daño renal, que si estos persisten por más de 3 meses, aunque el paciente tenga una tasa de filtrado glomerular preservada, ya lo podemos catalogar como un paciente con enfermedad renal crónica. Y de esos marcadores de lesión renal, el que más se ha estudiado y el que tiene más implicaciones para la salud, el que incrementa el riesgo cardiovascular, es un factor de progresión de la enfermedad renal y es un marcador de lesión endotelial, es la proteinuria y la albuminuria. Por lo tanto, en los pacientes con enfermedad renal crónica tenemos que controlar la presión arterial. ¿Por qué? Porque si un paciente con enfermedad renal crónica es hipertenso, disminuir la presión arterial va a disminuir también la proteinuria, y al momento de disminuir la proteinuria vamos a enlentecer la caída de la tasa de filtrado glomerular y por lo tanto va a mejorar el riesgo cardiovascular. Incluso en los pacientes que tienen proteinuria importante de más de 1 gramo, o un índice albúmina creatinina de más de 70 miligramos, o un índice de proteínas creatinina de más de 100 miligramos, en esos pacientes tenemos que llevarlos a metas de control tal vez más estrictas, igual, y una sistólica por abajo de 120 y una diastólica por abajo de 80. Aunque esto es muy controvertido, esa es la meta que nos marcan las guías de la CADIGO, 120, 80 o menos, pero hay que individualizarlas. Por lo tanto, nos vamos a quedar con que la meta de esos pacientes es primero 140, 90 o menos, y si otro era menos de 130, 80 milímetros de mercurio. Pero la albuminuria y la proteinuria no son los únicos marcadores de daño renal. También están las alteraciones en el sedimento urinario, por ejemplo, los cilindros granulosos, los cilindros séreos, los cilindros hemáticos, que nos hablan de que hay daño en la nefrona. Alteraciones electrolíticas de origen tubular, por ejemplo, en enfermedades como acidosis tubular renal o síndrome de Fanconi. Anormalidades histológicas, por ejemplo, como la nefritis lúpica o la nefropatía lúpica en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. O por ejemplo, en los pacientes hipertensos sucede algo que se llama nefroangiosclerosis, o los cambios histológicos generados por la nefropatía por diabetes. También vean como uno de los marcadores de lesión renal es que el paciente ya tenga anormalidad estructural por imagen. Eso quiere decir que los riñones sean más pequeñitos y que haya una alteración en la relación corteza-médula. Eso quiere decir que si en una tomografía o en un ultrasonido ya documentamos que el paciente tiene los riñones más chiquitos de lo normal, aunque tenga una tasa de filtrado glomerular normal o incluso no tenga proteinuria, ese paciente ya tiene enfermedad renal crónica por tener los riñones más pequeños. Y todos los pacientes con antecedente de trasplante renal son pacientes que ya se consideran como con enfermedad renal crónica. Y vean cómo la CADIGO, por eso, pone este mapa de calor, en donde toma en cuenta la tasa de filtrado glomerular
en conjunto con la albuminuria. Entonces, cuando el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular por debajo de 100, pero arriba de 90 mililitros minutos, se considera un CADIGO G1. Cuando un paciente tiene una tasa de filtrado glomerular entre 89 y 60, es un CADIGO G2. Cuando tiene el paciente una tasa de filtrado entre 59 y 30, es un CADIGO G3. Nada más que el G3 se divide en G3A y G3B. El G4 es aquel cuando el paciente tiene entre 29 y 15 y menos de 15 mililitros minuto, ya se considera insuficiencia renal crónica y el paciente probablemente ya sea candidato a iniciar tratamiento con diálisis o hemodiálisis. Pero vean cómo también se toma en cuenta la albuminuria, grado 1, grado 2 o grado 3. Grado 1 es cuando el paciente tiene menos de 30 miligramos gramo de albúmina en orina de 24 horas o en una toma de orina aislada con un índice que se llama índice albúmina creatinina. Cuando tiene entre 30 y 300 es una albuminuria grado 2 y cuando tiene más de 300 es una albuminuria grado 3. Pero ¿qué importancia tiene eso? Vean cómo, aunque un paciente tenga la misma tasa de filtrado glomerular, por ejemplo que tenga un paciente G2, aquel que tiene G2 pero tiene albuminuria grado 1 tiene un riesgo cardiovascular bajo. Pero aquel paciente que ya tiene un G2 con una albuminuria grado 3 tiene un riesgo cardiovascular alto. Por lo tanto, todos los pacientes con diabetes, con hipertensión, con cualquier patología que pueda generar enfermedad renal y pacientes ya con enfermedad renal crónica, tenemos que solicitarle ya sea en una muestra aislada de orina, determinación de albúmina y creatinina o proteínas creatinina para evaluar ese índice albúmina y creatinina, o podemos pedirle una determinación de albúmina o de proteínas en orina de 24 horas. Cuídense mucho y espero les haya gustado el video.